¿Para qué ahorrar? ¿Para quién ahorrar? Y ahora vamos a pasar. Una pregunta, ¿para qué ahorrar? Venga, ¿por qué el interés en ahorrar? Hombre, ahorrar no se ahorra porque luego te lo sube, entonces... ¿Es por un tema económico? No, hombre, si fuera por el ecológico, estupendo, ¿no? Vale, van surgiendo más cosas, ¿no? O sea, a mí lo que a mí me gustaría es invitar a que la gente ahorre, bien por la parte económica, porque eso está muy bien, pero también que esto trae detrás otra serie de cosas como que es una menor contaminación. E incluso, si le das, bueno, esta imagen de los Simpsons, no sé si qué les sugiere esta imagen, si saben, alguien se anima a explicar qué es esto. Están en el patio del colegio, ¿no? Y este... Ese es El grandote, pues el matón. El matón del colegio, ¿no? Yo incluso aquí lo que animo muchas veces, ya el ahorro no es solo por un tema económico, no es solo por un tema ambiental, sino es que es un tema que cada céntimo que le estamos quitando al matón del colegio, pues porque para mí, o el problema que ahora tienen las 5 grandes compañías eléctricas que hay es que tienen una posición dominante y una posición, no sé si han oído hablar del autoconsumo eléctrico y demás, el que nos pudiéramos poner la gente nuestros propios módulos fotovoltaicos, ¿no? Y lo que están haciendo son cosas que dices, claro, es que el problema es que estas compañías, como están ya por encima de gobiernos y demás, dices, joder, es que ya no somos, vamos, si es que alguna vez se ha sido tal, pero ni tan siquiera soberanos, ¿no? Sino que estos matones del colegio llegan aquí y dicen, esta es la ley, yo soy la ley, ¿no? Y dices tú, joder, entonces por eso a mí me gustaría ya invitar a ese ahorro de cada vez que estamos apagando la luz les hacemos un poco menos poderosos y cada vez que la encendemos se hacen un poco más poderosos, ¿no? Bueno, pues si pasamos, entonces por eso lo mejor a nivel ambiental siempre, todo lo que sea, no ya que se produzca con fuentes de energía renovables o demás, que sería una cosa que ahorraría a nivel ambiental, sino ir el ahorro, ¿no? Lo que decíamos aquí, ¿no? Incluso no confundir lo que es precio y valor. A lo mejor la energía a nosotros nos cuesta 14 céntimos o 12 céntimos, pero muchas veces es el valor de esos gestos y que luego esa energía, recordemos que al final termina viniendo del carbón, del petróleo, y el carbón a los mineros les produce unas enfermedades, el petróleo para traerlo desde otros países hacemos otras tropelías y demás, ¿no? Entonces, ahí un poco sería ir a la concienciación, ¿no? De hecho, si me pones el vídeo del grifo, lo primero así para ahorrar, ¿somos conscientes o tenemos ideas de dónde podríamos ahorrar? ¿Cuál es? Perdón, ahí de YouTube hay uno que es un grifo. Ese. ¿Este? No, el primero. Este. Bueno. ¿Somos conscientes de dónde podemos ahorrar? Sí, ¿no? ¿En casa? ¿Se oye algo o nada? ¿No se oye? ¿Tú sí lo oyes? ¿Nosotros no? La gotita que cae. Bueno, si escucháramos un grifo en casa goteando, ¿esto lo dejamos por la noche o no? Sí, mala cosa si lo dejamos por la noche. Sí. Porque si la dejamos por la noche... Si está el mar y no se puede cerrar, pues así está. Vale, quizá el agua, como suena, pues somos más conscientes de decir, aquí hay un grifo goteando, esto hay que arreglarlo, ¿no? Sin embargo, a nivel eléctrico muchas veces no somos tan conscientes de todos esos consumos donde podemos ir ahorrando, ¿no? ¿Qué consumos? No lo vemos, es que no lo vemos, entonces no lo vemos. Sí lo veo. Ahora, una gota que se oye y se está La bien. televisión se queda, lo único que el frigorífico y la televisión en nuestro caso. A ver, lo del agua es una cosa que a mí siempre me ha llevado los demonios. Bueno, yo he convivido, una vez tuvimos una casa alquilada con un hermano y cuñada, y yo le veía el grifo abierto a todo para pastilla para fregar cuando eso no es necesario, si no había fregaplatos. Enjabonas bien y luego abres y aclaras. Eso es básico, y eso se hacía antes cuando no teníamos tantas comodidades, ¿vale? Y eso tengo en eso una conciencia muy absoluta. Y en la electricidad todos los pitorritos verdes, Vale. amarillos, También. rojos, Claro. y le hemos quedado los Vale. baratos.
somos conscientes el stand-by, Apagamos todo. pero- Todas las lucecitas rojas, cuando tú apagas el CD, Sí, se queda. la tele, las lucecitas rojas. vale, entendemos que no es solo el ahorro de energía, o sea, el stand-by tiene varias cosas. Primera, Por el medio ambiente, o sea. provoca un envejecimiento prematuro de los electrodomésticos. No. ¿Por qué? Porque hay elementos que se quedan encendidos internamente. Eso genera calor y el calor es lo que suele acortar la vida de los electrodomésticos. ¿Qué más cosas provoca el stand-by? Como no termina de estar apagado mediante un interruptor mecánico, en caso de que algún día haya una sobretensión en la línea, nos va a estropear los electrodomésticos. ¿Qué ocurre a día de hoy? Oye, ¿y si cae un rayo, la compañía eléctrica me paga algo? Te suele pagar en torno a, dependiendo, pero no suele pasar los 100, 200 euros. ¿Por qué? Porque aunque tú le reclames que las roturas han sido por un precio mayor, sí, por mi parte ya se puede quitar. No, es para concienciar, ¿vale? Cuando a ti te cae un rayo en la línea y te estropea electrodomésticos por valor de 600 euros, lo que te dice la compañía eléctrica es: el reglamento actual de electricidad no te obliga a poner lo que se llaman descargadores de sobretensión, un elemento que en caso de un rayo te aísle la instalación. No te obliga, pero te lo recomienda. Entonces ahí se parapetan las compañías eléctricas y te dicen: no, yo te pago hasta 100 euros. Y tú dices: oiga, pero que es que ahora que tenemos la televisión, el vídeo, si los niños tienen las consolas y tal, que es que son 600 euros. ¿No? Pues yo te doy 100 y lo otro ya era responsabilidad tuya, ¿no? O sea que el stand-by son muchas más cosas por las que se deben de apagar. Aquí hay una página de internet que es la de la OCU, la Asociación de Consumidores y Usuarios, la segunda pestaña. Fijaros, esto lo que le pueden ir ustedes poniendo es las diferentes cosas. Pues tengo una televisión CRT o LCT o tal de tantas pulgadas. Dice, pues eso en stand-by consume 6 vatios. Esto es el gasto anual económico, este sería el consumo y este el CO2 producido. ¿Qué ocurre? Esta potencia es muy pequeña, pero es que un año tiene un número muy fácil de horas. 8760, 8760 horas. Entonces, un consumo muy pequeño, una fuga muy pequeña durante mucho tiempo, al final sí que termina siendo un... déjamelo, que este me encanta. Un gasto... No, me encanta porque ahora vamos a comentar. Es un gasto muy grande. Por cierto, otra cosa. Antes les pregunté si tenían... con qué compañía tenían el teléfono, ¿no? Vale. No sé si seguirán teniendo el teléfono por fibra óptica o por par de cobre. Por cobre. Vale. Vale, es que ahora mismo sucede otra cosa. El par de cobre, lo que hemos tenido toda la vida, eso lo pagamos entre todo el mundo cuando Telefónica era una empresa pública. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, cuando una compañía de telecomunicaciones quiere que el par de cobre, que Telefónica le dé servicio, por ley se lo tiene que dar. Pero con la fibra óptica, que es lo que están instalando ahora en muchos barrios, que verán ahí pues, a la gente colgada, ya no. Cada compañía pone su fibra óptica. ¿Qué ocurre si otra compañía quiere usar tu fibra óptica? Pues que ya Telefónica o Vodafone y demás no están obligados a cedérsela. Puede cedérsela, pero no hay obligatoriedad. Ante esto, ¿qué está ocurriendo? Pues que Telefónica lo que quiere es que desaparezca el par de cobre. Donde tiene par de cobre, lo está dejando de mantener. ¿Y qué es lo que está llamando a la gente? Oiga, pásese a la fibra óptica, le doy un precio mejor. Lo que no te dicen es que a día de hoy la fibra óptica necesita tener un router conectado. Continuamente. Antiguamente el teléfono se alimentaba Telefónica. Se te iba la luz, descolgabas el teléfono, llamabas a averías y decías, oiga, que se ha ido. A día de hoy se te va la luz, se te va el teléfono. Esto, problemas. Gente que a lo mejor tiene un mecanismo de estos de aviso por si se cae y demás, lo que te dicen es,
Bueno, pues le instalas un sistema de alimentación ininterrumpido, unas pilas, unas baterías. Ya me estás aquí, voy cuando tengo esto, que tengo la pensión y me obligas a andar con esto, ¿no? Y me obligan a tener todo el día encendido, pues otro router, otros 12, este router me parece con una potencia tirando a pequeña, ¿no? Bueno, pues cosas que me gustaría que supieran. Telefónica está haciendo eso porque cuando en una vivienda, cuando en un bloque de viviendas, creo que no sé si el 40, el 60%, esto lo digo así entre comillas, de personas ya tienen fibra óptica, puede quitar el par de cobre y entonces el resto de compañías se van y lo que queda es pues otro monopolio que no es el eléctrico, pero que viene a ser lo mismo, ¿no? Bueno, pues hay otros de estos, aparte de estos, aparatos de cocina, si me haces el favor. Este no viene aquí. No sé cuántas personas tendrán vitrocerámica. Las vitrocerámicas, ¿qué ocurre? Que para que sea más fácil limpiarlas no suelen tener botones, sino que tienen un detector capacitivo. Eso es un elemento que cuando tú acercas el dedo, sin llegar a pulsar, se enciende. Claro, eso que parece magia es otro elemento que también te termina consumiendo otros 6-8 vatios, simplemente para que cuando sea fácil limpiar y cuando tú acerques el dedo, se encienda. Consumos así es lo que al final, pues si pones otro, nos van sumando y bueno, pues te van sumando otros 20 y pico euros y demás. ¿Qué más cosas? Yo una vez, el de la vitrocerámica suele ser uno de los más altos. Yo por ejemplo ahí en casa, que estas cosas pues en la corriente cuando estemos tenemos que ir haciendo esas auditorías, en casa ya al final pues terminé poniendo un automático, una llave, un interruptor y solo cuando se va a encender, enciendes desde el interruptor. Pusimos también otros con los microondas. A lo mejor muchas veces no es ya el ahorro económico, sino es más la actitud de decir, a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Relojes, si lo piensan, pues el del horno, el del microondas. Y yo para mí, en casa tuvimos uno durante mucho tiempo, dos. Uno fue el del vídeo VHS, que el vídeo VHS estuvo sin usarse 10 años, pero allí que estuvo conectado. Y que lo mismo, alguno lo tiene todavía en casa. Y otro, la cadena de música. El tocadiscos y lo otro, ese lo hemos tenido conectado, pero bueno, pues hasta que ya un día de esto... Y el VHS además, como estaba debajo de la televisión en un mueble escondido, y ahí estaría, ¿no? Lo que sí que me gustaría es eso, que les quedara un poco, bueno, pues como lo de la gota de agua que paramos, que al final dices, joder, ¿para qué va a estar consumiendo, yéndose este dinero y demás, ¿no? Y lo otro, eso, si tienen a alguien con conocimientos, vamos, que no son muy difíciles eléctricos a veces, de decir, bueno, pues con la vitrocerámica le pongo el automático, nosotros lo fijamos o demás, pues serían formas de ir ahorrando ahí ese coste, ¿no? Que son así los consumos que más veo, ¿no? Luego, cuando hablo de consumo, ¿cómo vamos? Iba a preguntar Sí. sobre la televisión. Lo que dices que es cuando se queda en stand-by. No yo tiene. No la desconecto, pero veo que se queda una lucecita roja, Sí. que será el stand-by, supongo. Eso Entonces es. tiene por detrás un botoncito al que le doy y sí que desaparece la luz. ¿Ya no está en stand-by? En principio no. Vale. Lo que pasa es que muchas televisiones actuales no llevan esa interrupción. Tienes que ponerle una regleta, como la que tenemos ahí, Una regleta que va desde la una regleta. tecla y entonces ya se le pone eso. Tengo varios sitios en el microondas igual. En Eso el microondas que lo tengo conectado Claro. a una regleta. Sí. Cuando le quiero encender, le enciende y cuando... Sí, al final es eso. Son 2, 3, 4 vatios. De hecho, bueno, pues si te vas aquí a la hoja de Excel, si me haces el favor, y a la segunda pestaña, Daniel, aquí lo que había calculado era simplemente pues multiplicar los vatios, un vatio que consuma, que es lo mismo que un kilovatio, por el precio del kilovatio que habíamos visto anteriormente, por el número de horas, y bueno, pues un elemento de un vatio, una lámpara de bajo consumo tiene 6 o 7, ¿no? Vatios. Pues eso nos consumiría 1,13 euros al año. ¿Es mucho? Pues a lo mejor no es mucho, pero claro, es que le vas sumando una gota, otra gota, otra gota. Pero ayuda al compañero. Eso es. Y ahí es un poco lo que me gustaría que también nos quedara, ¿no? Ese concepto.
Y ya por último, bueno, si nos vamos a la presentación, volvemos. Si le das, está la misma hoja de Excel ahora. Bueno, sí, vamos, si sigues avanzando, esto es lo que les acabo de enseñar. Aquí eso, pues todos los relojes, y incluso con el VHS lo que sucedía es que muchos de estos elementos lo que tenían no era un enchufe normal, sino que tenían el propio transformador en el enchufe. Que esto sucede también con muchos teléfonos inalámbricos. Si lo tocan ustedes verán que está caliente. Si está caliente es sencillo, es porque está consumiendo energía y se está calentando, ¿no? Eso es ahí una muestra, ¿no? Y bueno, pues luego ya lo que estaría un poco, otras maneras de ahorrar es con elementos más eficientes, es decir, que hagan lo mismo consumiendo menos. Esto lo vemos con las lámparas incandescentes a las de bajo consumo LED. Pero aquí sí que hay una cosa que me gustaría también hacer notar. Una lámpara de bajo consumo, a veces, un elemento eficiente produce una cosa perversa que se llama el efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? Hace años teníamos una lámpara de 60 vatios y ¿qué hacíamos? Como sabíamos que eso consumía mucho, en cuanto salíamos ya estábamos apagándola. De repente nos vendieron lámparas que daban la misma luz con 15 vatios. ¿Qué ocurrió? Que dijimos, bueno, ¿para qué tener una lámpara? Voy a tener 4. Y ya teníamos los 60 vatios. Y como ya aquella lámpara no consumía tanto, en lugar de ser muy cuidadosos a la hora de encender y apagar, pues resulta que la dejamos encendida. Entonces que también tengamos en cuenta eso, que a nivel psicológico, bueno, pues estas cosas terminan sucediendo. Es cierto que cuando se enciende una lámpara de esta de bajo consumo. de LED, o sea, el arrancar chupa más que no el mantenerlo. O sea, sobre todo eso se decía con los tubos. Al encenderlo, ¿no? Claro, se decía sobre todo con los tubos fluorescentes. Sí. Es cierto que se da lo que se llama un pico de corriente, un consumo más grande, pero durante unos pocos segundos. Luego lo que sucede es que realmente ese consumo no es por consumo energético. Es que hay mucha gente que dice, no, es que me interesa más tenerlo encendido que no apagarlo y encenderlo. En principio no. Lo que sí que sucedía es que acortaba la vida del tubo. Esto, por ejemplo, las lámparas de bajo consumo, que se han puesto mucho en comunidades de vecinos, en los patios comunes, pasa una cosa curiosa. Si vais a una tienda un poco grande veréis que Philips, Orran, las grandes marcas te venden una lámpara por 6 euros y el mismo fabricante te vende una lámpara por 18. Y dices tú, ¿cómo que el mismo fabricante en la misma tienda? Y cuando le das la vuelta, uno te aguanta 5.000 encendidos y otro te aguanta 1.000.000 de encendidos. ¿Qué ocurría mucho en comunidades de vecinos? Que la lámpara de bajo consumo, su vida dependía de dos cosas, a la que se diera primero. O 10.000 horas de funcionamiento o 5.000 encendidos. Claro, tú en el automático de escalera, ¿no? el Orbis, lo que sucedía es que le pones 1 minuto y entonces cuando había funcionado 5.000, 6.000 minutos, 100 horas, se fundía. Porque no habías puesto la de 1.000.000 de encendidos. A día de hoy, ¿qué pasa con los tubos fluorescentes? Que lo que se está cambiando es la reactancia magnética, un elemento que pesaba junto con el cebador, por el balasto electrónico. Entonces, eso se diferencia cuando enciendes. Si enciende directamente lleva reactancia electrónica y eso lo que hace es alargar la vida de los tubos. No les daña tanto como eran los antiguos. Pero en principio por consumo no era. Sí, dígame. O sea, si yo en mi cocina tengo unos fluorescentes y me voy a 15 minutos, la dejo encendida o la apago. Claro, yo la apagaría y... Resumiendo. Yo, apagaría. Otra cosa también es que los tubos fluorescentes llevan mercurio y no se deben de tirar a la basura normal, se llevan a los sitios donde caen. Es que decía y las lámparas estas también se les igual. Todo eso se lo debe llevar al mismo gestor, al BILAM, que es el gestor de residuos. Pero se dejaba también los fluorescentes no solamente por la creencia de que
de esto continuamente gastaba menos, sino porque te fundían más y estabas ahí encendiendo y apagando. Claro, Esa es otra de las teorías, que será la ignorancia, en fin. No, eso es lo que hemos comentado, que le acortas la vida, tienen o número de horas de funcionamiento o número de encendidos. Y ahí era lo que tenía. Pero ahora ya los fluorescentes, bueno, sigue habiendo en muchos sitios, pero ahora se va a otro tipo de bajo consumo y ahora las LED que incluso son, que esas no tienen, creo que no tienen ningún tipo de problema por ir muy encendidos. Lo que pasa es que salen un poco más caras. Sí, claro, puede estar más caro, entonces. Al Pero comprar estamos en una la movida de misma. esas, el ahorro. Sí, es no a corto plazo, sino a Eso largo. tiene que ser a largo plazo y dependiendo de lo que tú has dicho, en función de si se entiende más o tal. Eso es. ¿Más dudas, preguntas que vayan? Vamos. Cuando de hoy hemos aprendido, vamos a ver cuánto me No sé si he aturullado mucho, que a veces me... No. Si queréis aportar, compañeros, que estéis aquí, cosas que hayáis dicho, ahí te has liado. Bueno, yo quería comentar que hay una cosa que no hemos dicho, que es la posibilidad de que os cambiéis de compañía eléctrica. Entonces, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la que lleva las cuestiones de energía, tiene un comparador en su página web, y si luego nos dejáis vuestra dirección de correo, os lo mandamos, en el que poniendo vuestros datos de consumo y de potencia, os dicen cuánto os saldría con cada compañía eléctrica. Y lo comparáis con lo que tenéis. Porque la diferencia entre la más cara y la más barata con mis datos de factura son 140 euros al año, que está bastante bien. Entonces os podéis ahorrar un dinerito con eso. Así que si queréis nos dejáis luego la dirección. ¿Cuál es la más cara? Las más caras, bueno, con mis datos será Endesa. Endesa de último, Sí, dice que es la más cara. último recurso, pero también que muchas veces depende de los servicios que pongan. Yo tengo servicios contratados, solo contrato la luz. Si luego le pides servicio adicional digital, te sube otros 80, 90 euros por año. Pero ahí, si metéis vuestros datos, os dice lo que pagaríais con cada una de las compañías. Y ya con toda la información podéis decidir cambiaros. ¿Cuáles hay? ¿Endesa? Hay 285. Bueno, pero las Iberdrola, esas... Las 5 grandes son Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico, que ahora es EDP, y EU, que compró a Viesco. Esas son las 5 grandes. Verá, que venden al sector doméstico hay 189. O sea que pueden cambiarse a un montón de compañías. Y ahí nosotros estamos proponiendo un cambio las cooperativas de consumidores, ¿no? Porque nosotros como cooperativa, nuestro objetivo no es vender energía, porque somos las personas cooperativistas las mismas, sino todo lo que es el ahorro y esa concienciación. Por eso pues hablábamos temas, pues no solo dar estas charlas, pues auditorías en nuestras propias casas, porque hay cosas que uno no hace hasta que no viene alguien a echarle una mano y decir, entre los dos sí que hacemos pues lo de la regleta y demás, ¿no? Y nosotros también un poco, pues eso, también lo que proponemos, las cooperativas, que en nuestro caso la corriente, pues que al final las decisiones las tomamos nosotros sobre nuestras decisiones, el precio lo ponemos nosotros para ver qué nos permite ser viables y demás. Eso es un poco un cambio de modelo, un cambio de mentalidad, ¿no? Pero es una sociedad cooperativa, o sea que te tienes que hacer cooperativista. Sí, ahí está, que el acceso son los 100 euros al capital social, que en caso de que te vayas se devuelven, porque cuando tú das de alta un nuevo contrato, Red Eléctrica exige que se adelanten 80 euros por lo que pueda pasar, ¿no? Yo estoy en varias y dando charlas también en varias, pero el tema es por esa opción un poco de decir, es que esto es lo peor, o sea, la gente que nos está casi poniendo aquí de rodillas, ¿no? Estas grandes transnacionales que dices, esto no puede ser, Y ¿no? en cualquier caso, lo que sí que animamos, obviamente, para participar directamente en la corriente tienes que ser cooperativista, o sea, involucrarte un poquito y demás, pero pues, yo entiendo que pueda haber haya gente que diga, oye, pues es que yo no quiero involucrarme tanto, ¿no? Nosotros siempre animamos a que hay 5 grandes empresas que son las de UNESA, el matón que nos ha puesto antes Ignacio, ¿no? Entonces, por lo menos el no darle el céntimo o el euro o el que sea al matón. A lo mejor no nos hacéis amiguitos nuestros, ¿no? Pero
no os hagáis amiguitos del gordo. Sí, es un poco lo que pone ahí, ¿no? Igual que está el pequeño comercio que dices que da un servicio tal y eso. Y hay otras opciones, por ejemplo aquí tenemos EcoO con 3O, pues esta es una empresa sin ánimo de lucro pues que hace instalaciones fotovoltaicas pero que las reparte entre muchas, o sea, que no es que tú tengas una gran planta, sino pues una planta y la dividimos entre a participaciones de 100, pues entre 300 personas. Pim, 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 pues ponemos todos un poco, o sea, para cambiar un poco ese modelo energético basado en lo que antes decíamos, carbón, petróleo, ir dando pasos y demás. ¿Los 100 euros son anuales o son de primeras cuando te haces? Bueno, ahí Pablo, si quieres comentar algo más, o sea, dar un poco... Esos 100 euros los utilizamos para cubrir las compras que vamos a hacer por vosotros en el mercado, porque nosotros no tenemos capacidad financiera para adelantar el dinero por todo el mundo. Entonces los 100 euros se utilizan para cubrir vuestras compras. Se ponen una vez y si os va eso os lo devolvemos. O sea que no son anuales. No, es una vez porque necesitamos eso. Un remanente para adelantar. Pero para hacer luego cosas. se paga una y no vez. pedir a bancos. Que No pedir O sea, para operar en el mercado con lo más los básico. tienes que operar en un mercado con unos avales económicos. Si tuviéramos mucho dinero no lo tendríamos que pedir, pero como no lo tenemos, le pedimos a la gente que lo haga. Es una manera de conseguir que los comercialistas se impliquen y luego a los 3 años además no lo hagas porque te has ahorrado más de 100 euros en 3 años. Sí. Pero que nosotros lo volveríamos igual. Es una manera de que la gente se sienta propietaria también de la cooperativa. Pero que digan, ¿vosotros sois unos distribuidores o Comercializadores. ¿Y qué diferencia hay luego en el tema del consumo? ¿De la luz te lleva igual? ¿Te va a llevar? Sí, ¿No hay ningún problema? Como el que lleva la luz a casa es el distribuidor, Sí. nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros simplemente le vamos a cobrar a usted la luz, pero no se la vamos a transportar hasta casa. Entonces es imposible que le corte la luz por nuestra culpa. Ya si usted normal puede ser, pero no por nuestra culpa. Así que no se preocupe. No, por mi parte, o sea, Ya has terminado. No, yo lo que se me ha quedado en el... porque es el momento un poco pues de hablar de No, la gente que pregunta su problema ante las empresas. Lo que me parece indignante el tema del impuesto a la gente que decidió poner las fotovoltaicas para que se le ponga un impuesto al sol. Es tan aberrante en un país de tantas horas de sol. ahí también lo que están es como metiendo mucho miedo para que la gente no haga inversiones y tal, y entonces paralizar, ¿no? Pero es algo de... Hombre, porque apoyan a las grandes, es que estamos donde estamos en esta asociación. Claro. Apoyan a las grandes y no les dejan, y cuando vieron que la gente lo iba a hacer, pero nada. Sí. Aquí llegamos nosotros. Me parece absurdo que en España Y en cualquier sitio. todos nos quejamos para es que hay unos puestos que Déjala que todavía de que ahorrar. Yo estoy mejor así, la luz esta me mata, la luz fluorescente tengo una antenilla yo ahí que bueno, la tengo porque se me pone la fluorescente, me pone el color blanco matador. Que por ejemplo, Nada, discriminación horaria. Tengo nivel rural, tengo discriminación horaria. Si pasa la cooperativa vuestra, ¿me mantenéis la discriminación horaria? Sí, se tiene discriminación horaria. No, no pagamos. Por ejemplo, la que os he enseñado es de Goyener. Entonces yo creo que sí. Goyener es una cooperativa del País Vasco, pero yo estoy en Goyener, pero también en otra de Cantabria, Solar. Y a mí me factura Goyener, pero porque Solabria no tiene todavía muchos clientes, que será lo que probablemente va a pasar en una primera fase con la corriente. Seremos de la corriente, pero facturará Goyener. Y Goyener tiene discriminación, que era lo que les enseñaba. Aquí eso, vamos. Lo que pasa es que una compañía que proporciona electricidad y gas coge y ahorrarte de un sitio. Eso entonces, claro. Aquí también esto hay que evaluarlo mucho, y yo siempre lo digo porque a veces cuando te cambias antes de tiempo te penalizan. Y aquí lo interesante es que al final se le haya pagado lo menor posible a esta compañía. Entiéndeme. Sí, sí, sí. Yo estoy en No sé, satisfacción me daría yo, porque no puedo decir. claro. Ayer me dice que
funciona la electricidad son dos compañías, entonces ya tengo que meter dos contratos. A mí aquí lo que me gusta también es que las personas se evalúen, porque a mí a veces hay gente que puede irse 3 meses antes y han penalizado con 50 euros. Y digo, si de lo que se trata es de que ellos ganen lo menos posible, porque nosotros al final no vamos a ganar dinero porque es una cooperativa. No sé, pero mantener ahí dos contratos, una cooperativa que me proporciona electricidad y luego pagar por otra, son dos contratos, cuando se puede mantener en uno y que te proporciona un poco más de comodidad porque te y a lo mejor el gas te lo suben tanto que no compensa. También yo a mí eso, para mí el objetivo es que les llegue el menor dinero posible, pero si resulta que por tener solo gas les va a llegar al final más por esto, pues digo, no, pues quédate. Porque esas cosas que tendría que hacer una valoración en función de... Sí. Todas estas charlas son muy buenas porque